No sé si alguna vez has sentido esto, hija mía, esa tranquila certeza de que el final está más cerca de lo que nos gustaría. No es miedo, ni desesperación. Es una paz extraña, acompañada de un dolor que parece antiguo. Lo sentí una mañana nublada, dentro de la habitación blanca de aquel hospital. Estuve hospitalizado durante días. No entendí muy bien el diagnóstico. Hablaron de infección, depresión, de algún tipo de colapso sistémico. Solo sé que cada día me sentía más lejos de mí mismo. Fue como si mi cuerpo se quedara atrás y solo mi alma permaneciera despierta. Lo más difícil no fue el dolor, era soledad, incluso con una enfermera viniendo cada hora, con un médico escribiendo cosas en un papel que yo no podía ver, con visitantes que van y vienen, llenos de preocupaciones, pero también llenos de prisa. Me sentí solo. Hay una soledad que es ruidosa, ¿sabes? Hace ruido dentro de nosotros. Es como si hubiera un eco, un grito atrapado que nadie escucha. Esa mañana, la luz de 1900, la ventana parecía más pálido que nunca. Hacía frío, no solo en el cuerpo, sino en el corazón. Estaba despierto, pero no quería abrir los ojos. ¿Por qué? ¿Ves el mismo techo y las mismas paredes? Era más fácil permanecer callado. Tal vez si durmiera lo suficiente, simplemente desaparecería. La enfermera que entró en ese momento era una chica agradable y de voz suave. Ella ajustó la vía intravenosa, revisó mis latidos del corazón y me dio esa caricia apresurada en el hombro, que parecía más una obligación que un consuelo. Ella no dijo nada, pero lo vi en su cara. Era como si ya se estuvieran preparando, como si ya me estuviesen abandonando. Y ahí fue cuando sentí ganas de hablar con Dios. Pero no fue una oración bonita, no. No fue uno de esos que aprendimos de memoria. Fue un discurso sencillo, dicho con el alma cansada. Cerré los ojos y pensé, Señor, sé que solo soy una anciana olvidada aquí en esta habitación. Sé que el mundo es grande, lleno de dolor, y que he vivido tanto. Pero si el Señor todavía me escucha, no pido vivir, no. Solo pido no morir solo. Se me hizo un nudo en la garganta. El nudo subía y bajaba, y sentí una lágrima correr por la esquina de mi ojo. Solo uno, silencioso. No hubo relámpagos ni truenos. No hubo voz en el cielo ni escalofrío en la columna. Pero algo cambió. Allí, en ese momento, bueno después de mi oración susurrada. La habitación era diferente. El aire parecía más ligero. Ya no hace calor, pero como si lo hubieran limpiado, como si alguien hubiera entrado y se hubiera llevado toda la tristeza que había dentro. ¿Sabes cuando sientes que alguien te está observando? Incluso si no puedes verlo. Eso fue todo. Abrí los ojos lentamente, como si no quisiera espantar la esperanza. Miré la ventana, que antes estaba gris y ahora parecía brillar, incluso sin el sol. Era una luz cálida, que no venía de afuera. Fue una paz que me tocó por dentro. La cama seguía igual. El monitor seguía emitiendo los mismos sonidos. Pero mi corazón... Oh, mi hija. Mi corazón sabía que algo estaba por suceder. Y allí empezó todo. El día que me preparé para partir. Fue el día que él vino a visitarme. Pero eso solo lo entendí después. En ese momento solo sentí una presencia, una certeza, que ya no estaba sola. Esa oración, dicha con las últimas fuerzas que me quedaban, había cruzado el techo, el cielo, los ángeles, y ven directamente a él. Y si estoy aquí hoy contándoles esta historia, es porque él oyó. Pero esa mañana, antes de que todo sucediera, no sabía aún que el milagro ya estaba en camino. Lo único que sabía es que mi cuerpo estaba cansado y que el alma, por fin, había sido escuchada. No puedo decir la hora exacta. En el hospital el tiempo es extraño.
Perdemos la noción del tiempo en la mañana, la tarde y la noche. Simplemente sabe que está ahí. Espera. El cuerpo esperando la medicina y el alma esperando alguna respuesta. Después de mi oración, guardé silencio. No había nada más que pedir. Yo había hecho mi parte. Había hablado con Dios a mi manera, con un corazón cansado y sincero. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Sin ruido, sin previo aviso. No hay ángel batiendo alas ni tocando la trompeta. Fue sutil. Primero fue el aire. Antes, frío, seco. De repente se sintió cálido y acogedor. Fue como si el aire hubiera sido lavado, como si las paredes estuvieran más limpias, aunque nadie las hubiera limpiado. Cerré los ojos de nuevo, pero no era sueño. Fue reverencia. Era una sensación de que algo más grande estaba por suceder. Y luego, la luz. La ventana daba a un patio gris, lleno de cemento y un cocotero torcido que ni siquiera daba sombra. Pero en ese momento, la luz que entraba por la ventana parecía diferente, más caliente, más dorado, más vivo. Fue como si el sol hubiera bajado para verme. Pero el cielo estaba nublado, lo recuerdo bien. Incluso había llovido un poco antes. Pero esa luz, oh, mi hija, no vino del cielo, vino desde dentro. Sí, desde dentro de la habitación. Era como si el aire mismo se iluminase, como si cada partícula a mi alrededor hubiera recibido un toque sagrado. No sé si alguna vez habéis visto ese brillo que aparece en los ojos de alguien que ama profundamente. Un brillo que no necesita explicación. Eso fue todo. Fue un amor que se hizo visible en forma de luz. Abrí los ojos y no sentí miedo. Sentí paz. Una paz tan fuerte que sentí como si me hubieran cubierto con una manta invisible, de esas que calientan el alma. Mi corazón latía lentamente, diferente a antes. Ya no era ansiedad. Era un ritmo sereno, como si alguien me estuviera acunando en sus brazos. Miré al techo, a un lado, hacia adelante, y cuando mis ojos se detuvieron a los pies de la cama, fue entonces cuando lo entendí. Allí, donde antes solo había un espacio vacío, donde nadie se quedaba porque no era zona de acceso, había una figura. Al principio pensé que era enfermera, pero no llevaba bata de laboratorio, ni siquiera un uniforme. Yo vestía de blanco, sí, pero era otro, hombre blanco. Era un blanco vivo, como si la tela estuviera hecha de luz. La figura no se movió. Él simplemente me miró. Y la mirada, oh, mi hija. Esa mirada no era humana. No hubo juicio. No tuve piedad. No había prisa. Fue como si me mirara y me viera completo. No solo el cuerpo enfermo, la anciana, los cabellos caídos, pero todo. Mis errores, mis dolores, mis recuerdos de infancia, las oraciones olvidadas, los sueños abandonados. Y aún así, me miró con amor. Fue un amor sin explicación. Un amor que me dijo, te conozco, te veo, estoy aquí. El rostro estaba sereno. No puedo decir si tenía barba u ojos claros, como en las imágenes que vemos en la iglesia, pero yo sabía quién era. Era Jesús. No tenía ninguna duda. Nuestra alma lo reconoce, y cuando Él está allí, lo sentimos. Es como si todas las respuestas de la vida encajaran en un segundo. Me quedé paralizado. No por miedo, pero de reverencia. Yo, una anciana del campo, olvidada en una cama de hospital, siendo visitada por Él. Yo, que tantas veces he dudado. Me he sentido tan pequeño para merecer algo bueno. Pero allí, en esa presencia, no había culpa, no había ninguna duda, solo la verdad. El tiempo se ha detenido, el dolor se detuvo, el mundo exterior podría estar desmoronándose, pero por dentro yo estaba completo. No escuché ninguna voz, no hubo ninguna palabra audible, pero dentro de mí resonó con fuerza una frase: usted no está solo,
Fue como si hablara directamente a mi corazón, como si él hubiera respondido mi oración de la mañana, con su presencia. No necesitaba nada más. No hay cura, no hay milagro, no hay examen mejorado. Solo esa certeza, que el cielo había venido a visitarme, y en aquella habitación, blanca y solitaria, lo invisible se hizo visible. Lo espiritual se ha vuelto real, y yo que pensaba que me iba a ir, me llené de una nueva vida. En ese momento, mi hija. Renacer en el fútbol. Mi hija. No hay preparación en el mundo para un momento como este. Podemos pasar toda nuestra vida yendo a misa, leyendo la Biblia, escuchando sermones, pero cuando Él aparece, y lo digo con toda la verdad de mi corazón, nuestra alma simplemente lo reconoce. Y Arcos. No necesitaba decir que era Jesús. Él no me llamó por mi nombre. No llevaba halo ni estaba rodeado de ángeles con trompetas. Pero aún así, lo sabía. Fue como si mi espíritu, aunque enfermo, aunque cansado, se hubiera levantado de rodillas. Como si todo dentro de mí se hubiera detenido a escuchar. Solo escucha. Su presencia hablaba sin sonido. Y aún en silencio, lo dijo todo. Él estaba allí de pie, a los pies de mi cama, y yo, una anciana frágil, con un tubo en el brazo y un cuerpo débil, sentí más dignidad que en toda mi vida. La forma en que me miró me estaba destrozando por dentro. Era una mirada que lo veía todo. Mis pecados, mis defectos, mis miedos, mis pequeños males ocultos. Y aún así me amaba, con un amor que no necesita explicación, con un amor que cura. Recuerdo que por dentro comencé a pedir disculpas, no en voz alta, sino en pensamiento. Lo siento, Señor, porque cuando dudé, para cuando me quejaba de la vida, cuando dejé de orar, porque cuando me alejé. Pero Él solo miró. Y esa mirada decía, lo sé, estuve ahí en todos esos momentos, y aún así nunca te dejé. Sabes, mi hija, pasamos gran parte de nuestras vidas intentando merecer amor, tratando de hacer todo bien, pensar que es necesario ser santo para ser visto por Dios. Pero allí, en esa habitación del hospital, lo entendí. Él nos ama tal como somos. No es después de la cura, no es después del perdón. Y ahora, en el momento exacto del dolor, de la duda, de la caída, Él estaba allí, y no había dolor en mi cuerpo que pudiera competir con esa paz. Fue como si Él hubiera puesto sus manos sobre mí, sin tocar, como si su presencia fuera suficiente para hacer desaparecer el sufrimiento. Por unos segundos me pregunté si ya había muerto. Pensé, ¿es esto el cielo? ¿Es así como se siente? Pero poco después me di cuenta de que no era así, porque mi corazón todavía latía, y la máquina de allí todavía mostraba los números. El mundo continuó. Pero, dentro de mi habitación, el tiempo se había detenido. Desearía que eso nunca ocurriera. Yo quería quedarme allí, solo sintiendo, solo ser amado. Después de tanto tiempo sintiéndome olvidada, abandonada, desechable, me recordó que todavía soy preciosa. Una lágrima corrió por mi mejilla, pero esta vez no fue por dolor. Fue un gesto de gratitud. Fue una lágrima diferente, como si mi espíritu hubiera encontrado el regazo de donde venía. Y me miró con ternura, con esa ternura que solo son capaces de tener quienes nos crearon. No sé cuánto tiempo estuve así. ¿Minutos? ¿Horas? El reloj del hospital también parece haberse detenido. Solo existió ese momento, ese de ahora. Y fue allí, hija mía, que todo cambió. Porque hasta entonces estaba diciendo adiós. Estaba listo para ir. Pero en ese momento, comprendí que todavía tenía algo por lo que vivir. No porque lo haya dicho un médico. No porque los exámenes hayan mejorado. Pero porque me miró como si dijera, quédate, aún queda mucho por hacer.
Y fue entonces cuando sentí un calor subir por mis piernas, como un río de adentro hacia afuera. No era fiebre, era la vida. Era como si la sangre volviera a fluir con un propósito, como si todas las células hubieran escuchado una orden. Empezar de nuevo. Él aún no ha sonreído. Él no habló. Se quedó allí parado, mirándome como si supiera todo lo que era y todo lo que todavía puedo ser. Y yo me permití creer. En verdad. Creer que el amor de Dios no es teórico. No es solo una historia bíblica. Es real. Está presente. Está vivo. Y ese día, mi hija, vi este amor con mis propios ojos. Sí, vi a Jesús. Y no estaba en una visión inalcanzable, ni siquiera una nube en el cielo. Él estaba en el frío suelo de un hospital, en una habitación blanca, con una anciana muerta de miedo. Y ahí fue donde me encontró. Y fue allí que Él me salvó. Mi hija. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar con palabras. Y lo que sentí en ese momento, cuando Jesús me miró, fue una de esas cosas. Fue como si con solo sus ojos me hubiera tocado por dentro. No era una mirada de lástima, no era una mirada crítica, era una mirada que parecía decir: te conozco desde antes de que nacieras. Ese intercambio de miradas, sin palabras, fue el momento más profundo que he vivido jamás. Y mira, he pasado por tanto. El parto, el funeral del padre, la pobreza, la enfermedad, la humillación. Pero nadie nunca me ha mirado así. Parecía que veía más allá de mi carne cansada, más allá de mi edad, más allá de mi cansancio. Fue como si viera mi alma, limpia, tal como Dios lo soñó. Y yo, acostado allí, me sentí como si fuera un niño otra vez. ¿Sabes cuando estás enfermo y viene tu madre, te pone la mano en la frente y te dice: aquí estoy? Es ese tipo de consuelo, pero más alto. Es Mo. Mientras me miraba, mi mente comenzó a recordar cosas, momentos de mi vida que había olvidado, pequeñas cosas. El día que me caí y me raspé la rodilla cuando tenía 5 años. La vez que lloré en secreto porque pensé que Dios no me amaba porque había hecho algo malo. El momento en el que me disculpé por perder los estribos con mi pequeño hijo. Todo esto pasó ante mí como si fuera arrastrado por el agua, como si con la mirada dijera: lo vi todo, y todavía te amo. El dolor en mi cuerpo, que hasta ese momento me había hecho querer morir, desapareció. No digo que fui sanado allí, en ese momento, físicamente, pero fui liberado, libre del miedo, libre de culpa, libre de ese sentimiento de que mi vida ya no valía nada. Sentí una presencia tan fuerte, pero al mismo tiempo tan suave, como si no quisiera asustarme, solo consolarme. Y cuando dio un paso hacia mi cama, mi corazón se detuvo por un segundo. Era como si el tiempo se hubiera doblado allí, como si el mundo exterior se hubiera apagado. Él se acercó, despacio. No hay prisa. Y entonces sucedió algo maravilloso. Él extendió su mano. Ah, mi hija. Mira esa mano que viene hacia mí. Fue como ver la eternidad inclinada sobre mi cama. Él no me tocó físicamente, pero ese gesto fue suficiente, esa intención. Y sentí una ola de calor que subía por mis brazos, por mi pecho, por todo mi cuerpo. Fue como si me estuvieran lavando por dentro, como si un viejo dolor, uno que ni siquiera sabía que aún llevaba encima, me estuviera siendo arrancado. Con amor, con delicadeza. Sentí ganas de llorar y lloré, pero sin vergüenza, sin miedo a parecer débil. Fue un llanto hermoso, ¿sabes? Un grito de rendición, de aquellos que ya no necesitan esconder su alma. Y lo más increíble es que cuanto más lloraba, más ligera me sentía, como si cada lágrima lavara años de dolor, sufrimiento y arrepentimiento. Me miró como si dijera: puedes llorar, hija mía, estoy aquí.
y lo estoy limpiando todo. Esa mirada, hija mía. Esa mirada era una oración silenciosa. Fue entonces cuando entendí algo que cambió todo dentro de mí. Jesús no vino a mí porque yo lo mereciera. Él vino porque me amaba. Así de simple. Pasamos nuestras vidas tratando de ser dignos, tratando de arreglarnos por dentro para agradarle a Dios. Pero en ese momento me di cuenta. A Él ya le gusta. Él ya ama. Incluso cuando estamos desordenados, cometiendo errores, tropezamos. Él viene. Él mira. Y con la mirada, cura. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi alma estaba más viva que nunca. Fue como si hubiera renacido allí, como si después de tantos años de llevar una carga invisible, finalmente alguien me hubiera quitado el peso de encima. Y todo esto, hija mía, sin una sola palabra, solo con una mirada. ¿Entiendes ahora por qué digo que fue real? No fue un sueño, no fue delirio, fue una reunión, un encuentro que marcó mi alma. Se quedó allí un rato más, mirándome. Yo también me quedé mirándolo, como grabando cada detalle en mi corazón para no olvidarlo nunca. Y luego, de una manera que tampoco puedo explicar, él empezó a alejarse, despacio, sin darle la espalda, sin dejarme con dolor. Fue como si dijera, solo con esa mirada final, estarás bien, y lo contarás. Y luego, mi hija. Él se ha ido, no a través de la puerta, no a través de la ventana. Él simplemente ya no estaba allí, pero su presencia, ese se quedó, y hasta el día de hoy estoy contigo. Después de que él se alejó, no estaba vacío, no, se llenó, lleno de una presencia que no tiene nombre en la tierra, lleno de silencio abrasador, lleno de luz, incluso con la lámpara apagada. Recuerdo que cerré los ojos por un momento, como si no quisiera despertar. ¿Sabes cuando tienes un sueño tan bueno que intentas volver a dormirte para continuar? Eso fue todo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Eso había sido una visita. Y en medio de ese silencio lleno de Dios, sentí risa dentro de mí. No fue de boca en boca, fue una risa del alma, una alegría que no gritaba, sino que llenaba. Fue entonces cuando entendí. Había visto la sonrisa de Dios, no con los ojos, pero con el corazón. Él me sonrió cuando me miró. Sonrió sin mostrar los dientes, sin hacer muecas. Era una sonrisa en sus ojos. La forma en que él permaneció allí, simplemente existiendo a mi lado. Y esa sonrisa, hija mía, fue lo más sanador que he sentido en mi vida, porque era una sonrisa que decía, no te abandoné, ni siquiera cuando creías estar solo. Siempre estuve aquí. Recordé una tarde de hace muchos años cuando perdí a mi bebé. ¿Sabes? El que vino antes de tu tío. Lloré mucho. Pensé que Dios había apartado su rostro. Pensé que ya no me escuchaba. Pero allí, acostado en esa cama de hospital, con su presencia aún ardiendo en el aire, yo sabía. Él también había llorado conmigo ese día. Esa era la sonrisa de alguien que estuvo conmigo incluso cuando me sentía olvidado. Y yo, tan vieja, tan desgastada por la vida, tan cerca de irme, allí, recibiendo esa sonrisa. Entendí que no necesitaba ser perfecta para recibir amor. Solo necesitaba estar disponible. Solo necesitaba abrirme, aunque fuese en un susurro cansado, como fue mi oración aquella mañana. Su presencia trajo de vuelta recuerdos que creía enterrados, pequeñas cosas sencillas, como el olor de la torta de maíz que hacía mi madre en los días festivos, como el sonido de la campana de la iglesia cuando era niña, como el toque de la mano de mi marido en nuestra primera Navidad juntos. Todos estos recuerdos llegaron como si estuvieran cargados de algo más grande, de significado, de presencia. Fue como si Dios me estuviera mostrando. Ya lo he pasado todo.
Sabes, mi hija, a veces pensamos que solo veremos a Dios en lo extraordinario, en el milagro, en el relámpago, la cura. Pero en ese momento vi que Él siempre estaba en las cosas sencillas, en el agua que bebí cuando tenía sed, en el abrazo de su nieto, en la flor que creció sola en el patio trasero. Pero estamos tan apurados, tan distraídos. ¿Quién se olvida de mirar? Y cuando Jesús apareció en aquella habitación, Él no solo me trajo sanación, me trajo recuerdos, me trajo de vuelta todo lo que había olvidado, incluyendo quién era yo, porque, ya sabes, con el tiempo nos perdemos. Llega la edad, la gente se va, el cuerpo ya no obedece, la casa se vuelve más tranquila, y empezamos a pensar que ya no importa. Pero ese día, en ese momento, la mirada y la sonrisa de Jesús me decían: importas. Siempre lo has hecho. Quería conservar ese momento para siempre, pero sabía que era solo una visita, un recuerdo del cielo, un llamado a continuar. Y eso fue lo que hice. Cuando la enfermera entró en la habitación horas después, se sobresaltó. Dijo que tenía una expresión diferente. Me llamó fuerte, pero yo sabía, no era mi fuerza, no. Era suyo, de la presencia que pasó y me reconstruyó por dentro. Esa noche dormí como hacía mucho tiempo que no dormía. Sin miedo, sin dolor. Soñé con su rostro. O tal vez simplemente lo sentí. No importa. Me desperté con una certeza. Necesitaba contar esto. No pude guardármelo para mí, porque hay gente ahí, fuera, hija mía. Hay personas que sufren, pensando que Dios se ha olvidado de ellos. Pensar que orar es inútil, creyendo que no son dignos de un milagro. Y aquí estoy, con mis huesos débiles y mi voz rota, para decir: Él viene, Él escucha, Él cura. La sonrisa de Dios es real, y a veces, Él aparece justo en medio del dolor. No importa si estamos en la cima de la montaña o en el fondo del pozo. Si el alma llama en verdad, Él escucha. Y si es su voluntad, Él viene. Y cuando llega, nada es igual que antes. Mi hija, el cuerpo todavía dolía. No voy a mentir. No era como las historias que escuchamos, donde la persona se levanta de la cama al mismo tiempo, camina y canta aleluya. No. La carne todavía estaba débil. ¿Pero qué pasó dentro de mí? Nadie pudo ver eso en los exámenes. El médico entró en la habitación al día siguiente y miró el historial con esa misma mirada cansada de quien lo ha visto todo. Me dijo con un tono de voz delicado pero desesperanzado: Esperemos, señora. Estela, la situación sigue siendo delicada. Y yo simplemente sonreí, porque en el fondo, mi hija ya lo sabía. Lo peor ya había pasado. No porque mi sangre haya mejorado. No, porque el tumor retrocedió, pero porque yo ya no era aquella mujer que entró allí. Una cosa es que estemos enfermos en el cuerpo, otra es estar enfermo del alma. Y esta parte, Él curó a este. Antes de ese día, estaba en la oscuridad. Incluso antes del hospital, ya no era el mismo. Había perdido mi alegría. Vivía sola, sin entusiasmo, con la fe dormida. El dolor en mi cuerpo era solo la punta del iceberg. En el fondo, ya me había dado por vencido. Pero después de visitarme, me sentí como si hubiera despertado de un largo sueño, como si algo me hubiera devuelto a la superficie. Comencé a prestar atención a las pequeñas cosas, en el sonido de los pájaros fuera de la ventana, a la enfermera que me dio los buenos días con una sonrisa sincera, en la suave brisa que entraba por las grietas de la ventana por la tarde. Todo parecía nuevo. Aunque estaba enfermo, comencé a estar agradecido. Cada cucharada, con cada paso que daba conseguía llegar al baño. Todas las noches sin fiebre. La gratitud se convirtió en oración silenciosa. Y es curioso, hija mía, porque el cuerpo, aunque débil, empezó a responder. Los exámenes,
que cada vez empeoraban, se estancaron. Luego mejoraron. Los médicos no entendieron. Ni siquiera intenté explicarlo con palabras técnicas. Acabo de decir, Dios vino aquí. Algunos sonrieron, amablemente, otros bajaron la mirada. Pero nadie me contradijo, porque incluso aquellos que no lo creen, sintieron que había algo diferente en mí. La enfermera del turno de noche fue la primera en darse cuenta. «Pareces una mujer diferente», dijo mientras me cambiaba la vía intravenosa. «De verdad que sí», respondí, mirándola fijamente a los ojos. «Porque me vio». «¿Quién?», preguntó frunciendo el ceño. «Jesús». Ella permaneció en silencio, torpemente. Bajó la mirada y barajó sus notas. Pero antes de irse, murmuró, «Que Él me vea también». Esa frase me conmovió. Se demostró que muchas personas caminan invisibles en su interior. Personas que parecen estar bien, pero están fuera de sí, como me pasaba a mí. Y allí, en esa habitación, con la cabeza todavía frágil y el cuerpo sin fuerzas. Tomé una decisión. Si saliera vivo de allí, me dedicaría a llevar ese amor a los demás. Sí, mi hija. Incluso viejo. Aunque estoy cansado. Incluso con poco tiempo restante. Iba a utilizar lo que me quedaba para aclararlo. Porque cuando realmente vemos la luz, no queremos guardárnoslo para nosotros mismos. Mi hijo vino a visitarme 2 días después. Entró en la habitación con los ojos rojos de preocupación. Estaba listo para decir adiós. Pero cuando me vio sentada, con el pelo arreglado, con un brillo diferente en los ojos, él lloró. Lloró como un bebé. Me abrazó y me dijo, «Mamá, ¿qué pasó?» Y yo dije, «Por aquí pasó Jesús, hijo mío». No sabía si reír o llorar, pero me miró con una ternura que no había visto en mucho tiempo. Ahí fue donde empezamos a reconectarnos, porque mi hijo se había apartado de Dios, se había endurecido por la vida. Pero cuando vio que yo, al borde de la muerte, renacía por dentro, se volvió a abrir. Después vino mi nieta, me quitó un viejo rosario, y yo, que hacía años que no cogía un rosario, comencé a rezar allí mismo, con las manos todavía temblorosas. Oré cada cuenta con deseo, como quien vuelve a coser su propia alma, y cuando terminé, sentí un calor agradable en mí, no me sentí el pecho. Jesús me había renovado por dentro. No me curó de la noche a la mañana, no, pero me devolvió la esperanza. Y la fe es más poderosa que cualquier inyección. Poco a poco me fui recuperando. Los médicos dijeron, sorprendente. Dije, providencia. Y fue con ese espíritu que regresé a casa. Pero no volví igual. Regresé como misionero. Regresé con el deseo de visitar hospitales, escuchar historias y orar con aquellos que sufren. Y hasta el día de hoy, hija mía, a esta edad, sigo haciendo esto. Porque cuando Él pasa, nunca más podremos permanecer en silencio. Mi hija. Cuando regresé a casa del hospital, sentí como si hubiera regresado a un lugar diferente. Pero en verdad era yo quien había cambiado. La casa era la misma. Las paredes, el olor a café, la mecedora que me hacía doler la rodilla cuando estaba sentada mucho tiempo. Todo estaba en su lugar. Pero mis ojos ahora veían con algo más que la retina. Vieron con el alma. Ya no veía solo paredes. Vi bendiciones. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, y cada recuerdo ahora tenía el aroma del cielo. Fue como si Él hubiera caminado conmigo a través de cada habitación, cada lágrima, cada oración que había dicho allí a lo largo de los años. Permanecí en silencio durante unos días. Necesitaba respirar, necesitaba escuchar, más que hablar. Pero entonces, mi hija, el corazón empezó a arder. No pude guardármelo para mí. No fue justo. Fue como si la visita de Jesús hubiera dejado una misión dentro de mí.
No lo dije con palabras, pero lo sentí claramente. Y la misión era esta: vayan y traigan consuelo a los que han perdido la esperanza. Empecé lentamente. Fui a visitar a un vecino que tenía cáncer. Le traje una sopa caliente, le tomé la mano y simplemente le dije: ¿puedo orar contigo? Ella lloró como un niño. Dijo que había pasado tiempo desde que alguien le hablaba de Dios con afecto. Todo el mundo solo hablaba de médicos, de tratamientos, de medicinas, pero nadie hablaba del alma. Allí, sentados en el porche, con las piernas cubiertas por una manta y el viento silbando en la puerta, le conté lo que experimenté en el hospital. Ella escuchó en silencio. De vez en cuando sollozaba, y al final me abrazó tan fuerte que casi se me rompen las costillas. Yo también quiero ver a Jesús, dijo. Respondí dulcemente: así que cierra los ojos, hija mía, porque Él está más cerca de lo que imaginas. Después de eso, nunca más paré. Una vez a la semana iba al hospital de la ciudad, no para tratarme, sino para visitarme. Pedí permiso a la gerencia. Dijo que quería hablar con los pacientes, escucharlos, orar si querían. Al principio les pareció extraño. Creían que yo era una vieja mojigata intentando imponer la religión. Pero la primera semana fue suficiente. Un hombre con insuficiencia renal me dijo que no se había reído en meses, y se rió. Una joven con depresión lloró en mi regazo. Un niño en silla de ruedas me pidió que volviera, solo para contarle una historia más. Y conté. Estaba hablando de la presencia que me visitó, desde la habitación blanca que estaba llena de luz, de la mirada que me curó por dentro, de la sonrisa de Dios, no hacer publicidad, no para convencer a nadie. ¿Pero por qué? ¿Quién está realmente conmovido? No puedo quedarme callado. A veces ni siquiera hablaba de la iglesia. Acabo de escuchar. Pero allí, entre la oración y el silencio, la fe se encendió también en los ojos de los demás. Hubo un tiempo. Una chica con leucemia, con el pelo ya fino, por la quimioterapia, me tomó la mano y me dijo: tuve un sueño. Vi a un hombre vestido de blanco. Sonreía tal como lo describiste. Y sonreí, porque sé que él está ahí afuera, hija mía, moviéndose de una habitación a otra, entrando donde la ciencia se detiene, acogiendo allí donde los medicamentos no pueden llegar. El otro día, en una de esas visitas, vi a un joven muy tranquilo. No hablé con nadie, una mirada apagada y perdida. Me senté al lado de la cama y simplemente dije: ¿sabes que eres amado? Él no respondió, pero una lágrima corrió. Así que continué. Vi a Jesús, mi hijo. Entró en mi habitación cuando nadie más creía que saldría con vida. Y no me juzgó. Simplemente me miró. Simplemente me amó. Y susurró, casi como un secreto: ¿vendría aquí también? Respondí con todo el corazón. Él ya está aquí. Solo está esperando que mires atrás. Estas reuniones, hija mía, estos pequeños milagros del alma, son más poderosas que cualquier medicina. No gané ninguna medalla ni reconocimiento. Yo no hice el artículo. Pero regresé a la vida con una misión que vale más que todo eso. Hoy sigo de visita. Hospitales, residencias de ancianos. Ni siquiera puedo recordar cuántas personas abracé, cuántas manos estreché, cuántas oraciones dije. Pero cada uno de ellos era sincero. Estaba entero. Fue por amor. Y si alguna vez tengo que volver a esa cama blanca otra vez, iré en paz, porque sé que mi Jesús me visitará nuevamente. O quizás ni siquiera sea necesario, porque ahora Él ya vive en mí. Y todo esto, hija mía, todo empezó con esa mirada, la mirada de quien ve el alma, la mirada que cura sin necesidad de tocar, la mirada que devuelve la vida donde solo hubo a Dios. Hoy vivo para llevar esta perspectiva a los demás, aún con los ojos ya cansados, incluso con dolor en las piernas.
incluso con el tiempo corriendo más rápido que yo. Porque mientras respire, te lo diré, Jesús estaba en mi habitación, y todavía lo es. Mi hija. Después de ver a Jesús, el mundo ya no es el mismo. No hay manera. La mirada cambia. La forma en que la gente escucha cambia. Incluso la forma en que respiras parece diferente. Porque el corazón aprende un ritmo diferente. Una brújula que viene del cielo. Lo que más noté, después de aquella sagrada visita al hospital, fue esto. Por donde pasa, no solo toca, él deja luz. No es luz de lámpara. No es como el sol, ni como una vela. Es una luz desde dentro. Es una luz que ilumina el alma y nunca se apaga. Empecé a ver esta luz en otras personas. Personas que antes me parecían amargadas, pesadas, difíciles. Y de repente pude ver un pedazo de su presencia allí. Una chispa. Una chispa. Una oportunidad. Porque, ya sabes, Jesús no elige a los buenos para visitarlos. Él elige los disponibles, los rotos, los que están en el fondo, en el rincón de la habitación, en el pasillo del hospital. Él viene cuando el alma gime más fuerte que la boca, y cuando Él pasa, hay una luz. Y comencé a buscar esta luz donde quiera que iba. En la cola del supermercado, vi a una mujer con los ojos rojos. La mayoría ni siquiera se dio cuenta, pero lo vi. Y me acerqué y solo dije, Jesús te ama, ¿ves? Ella me miró como si hubiera leído su mente, y lloró. Allí, entre arroz y frijoles, pasó Jesús, y hubo luz. En la plaza del pueblo, me senté en un banco para descansar las piernas. Un niño vino a vender dulces. Lo miré directamente a los ojos, algo que casi nadie hacía. Y él dijo, «Eres preciosa». Bajó la cabeza y dijo, «Nadie me ha llamado así, nunca». Porque en ese momento pasó Jesús. Y se fue luz. Incluso en la iglesia, donde la fe a veces se vuelve rutina, comencé a ver las cosas de manera diferente. Ya no era solo misa, fue una reunión. No fue solo el anfitrión, era presencia. Me arrodillaba y sentía como si Él estuviera a mi lado. Como un hospital, silencioso, pero completo, fuerte, pero gentil. Y en mis oraciones, «Ah, hija mía, cómo han cambiado». Antes de orar pedía, ahora oro con agradecimiento. Antes yo contaba mis problemas, ahora solo digo, «Estoy aquí, Señor, puedes usar mi vida», y Él lo usa. Cada visita a un paciente, cada abrazo fuerte, cada vez que escucho a alguien pacientemente, es Él quien pasa a través de mí nuevamente. Y en todos estos lugares, en todas estas situaciones, me doy cuenta. Donde quiera que Jesús va, no solo sana, deja un rastro de luz. Y eso es lo que quiero ser ahora. Este sendero a alguien que lo mira desde fuera le puede parecer poco. Una anciana caminando lentamente, rezando suavemente, abrazando a la gente triste. Pero por dentro, mi hija, es fuego vivo, es un milagro en movimiento. El otro día fui a visitar a una señora que estaba al final de su vida. Ella estaba temblando, tenía miedo, estaba enojado con Dios. Me miró enojado y dijo, «¿Qué clase de Dios nos deja así?» Respiré profundamente, le tomé la mano y le dije, «El mismo Dios que entra en nuestra habitación cuando nadie más lo hace. El mismo Dios que me vio cuando quería morir. El mismo Dios que ama incluso a quienes le gritan». Ella permaneció en silencio. Él me miró y se derrumbó. La luz entró. Porque cuando tomamos a Jesús, aun sin hablar de Él todo el tiempo, la presencia va primero. Y esa presencia es luz. No grites. No lo fuerces, solo calentar. Hay personas que piensan que los milagros son solo curaciones físicas. Pero, mi hija, milagro es también volver a soñar. Es perdonar después de tanto rencor. Es confiar incluso cuando todo te dice que te rindas. Es levantarse cada día con fe, aun sin saberlo
que viene. Y cada vez que Jesús pasa junto a nosotros, ya sea con una palabra, con un gesto o en un silencio lleno de Él, sucede un milagro. La luz que dejó en mí en esa habitación enciende otras luces donde quiera que voy. No porque sea especial, pero porque yo soy suyo. Y eso es suficiente. A veces miro al cielo y susurro: gracias por mirarme, Jesús, por no dejarme morir sin entender quién era yo para ti, porque antes de ese día pensaba que solo era una mujer cansada. Ahora lo sé. Yo soy una hija, yo soy un templo, soy portador de su luz. Y eso es lo que intento ser, hasta mi último aliento. Si me recuerdan por algo más que por los pasteles que hice o los bordados que dejé en casa, pero por cada rayo de luz que dejé en alguien. Porque si su luz me tocó, es para tocar a los demás también. Y por eso, todos los días antes de irme a dormir, digo la misma oración: Señor, pasa otra vez junto a mí, y donde quiera que esté, deja luz. Mi hija, si hay algo que me ha enseñado la vida, es que el miedo a la muerte es un peso que puede aprisionar nuestros corazones. Llevé este miedo durante muchos años, ¿sabes? Era un miedo silencioso que oculté incluso a mí mismo, pero estaba allí, presionando su pecho, quitándole el sueño, robándole su paz. Cuando entré en ese hospital, sentí que la muerte estaba cerca. No era solo el cuerpo débil, el dolor y los malos exámenes. Fue como si estuviera esperando que la puerta se cerrara para siempre. Pero esa noche, todo cambió. Viendo a Jesús allí, en mi habitación, mirándome con tanto amor, fue como recibir un abrazo que cruzó el tiempo y el espacio. Fue como escuchar un susurro que decía: está bien, estoy contigo. Después de eso, mi hija, ya no tengo miedo. Ya no siento el frío del vacío cuando pienso en el final, porque sé que la muerte es solo un paso. No es un final, sino un comienzo. Y mira, no me convertí en una persona que solo piensa en el cielo y en los ángeles todo el día. Vivo aquí, en mi casa, con mis nietos, con mi familia, con mis historias, pero sé que hay algo más grande esperándome. Cuando pienso en la muerte, ya no pienso en la soledad. Pienso en volver a encontrarme. Pienso en el regazo de Dios, en la paz que me prometió aquella noche. Recuerdo cada detalle de aquella visión, la luz que llenaba la habitación, la sonrisa silenciosa de Jesús, el sentimiento de que Él nunca me abandonaría. Y este recuerdo es mi refugio, mi consuelo. Empecé a mirar la vida con otros ojos. Empecé a valorar cada amanecer, cada sonrisa, cada abrazo fuerte. Antes solo quería sobrevivir. Ahora quiero vivir realmente, con fe, con amor, con esperanza. Y si un día la muerte viene por mí, no me resistiré. Abriré mis brazos y diré: ya llegué. Sé que no es fácil para nadie afrontar esta realidad. Mucha gente tiene miedo de lo que no conoce. Pero te puedo decir, conocer a Jesús lo cambia todo. No promete una vida sin dolor, pero Él promete estar con nosotros en nuestro dolor, en soledad, en la tormenta. Y eso, hija mía, eso era todo lo que necesitaba. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que ha sido visitada por el cielo. Una mujer que vio lo imposible. Quien sintió el amor más puro. Y sé que esta mujer continuará difundiendo esta luz mientras respire, porque lo que viví esa noche no fue un sueño, fue un llamado, una invitación a amar más, a perdonar más, a vivir más. Y si mi historia puede traer esperanza a alguien, así que valió la pena contarlo. Sé que Jesús está ahí, contigo, ahora mismo, leyendo estas palabras. Él te ama tal como eres, y quiere que sepas: nunca estás solo. Hija mía, he aprendido que la vida es demasiado corta para vivir con miedo, que la muerte no es un final, sino un paso hacia algo más grande,
y que su amor es la luz que nunca se apaga. Así que cuando sientas miedo, cuando llegue la oscuridad, cierra los ojos y recuerda, Jesús está en su habitación. Él está contigo, y con Él no hay por qué tener miedo. Ya no lo tengo.